Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo gestionamos Podcastidae, nuestra red de podcast. Nueva temporada con más desnudos. Estamos en el programa 32 del jueves 3 de septiembre de 2020. Somos Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, Enoch, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Oye, ¿por qué has dicho lo de los desnudos? Pues, ¿qué te parece si primero hablamos de una cosita y te lo cuento un poquito más tarde? Venga, vale. Pues, bueno, para los oyentes, volvemos nueva temporada, ya acaba el veranito, así que, bueno, vamos a contaros el porqué desnudos, vamos a contar el porqué desnudo y lo entenderéis, porque si recordáis, en el último programa pedimos feedback de la gente que nos dijeran, oye, ¿qué hacemos con montando una red de podcast? Ya la hemos montado, darnos feedback. Claro, porque ya os habíamos contado cómo la habíamos montado, habíamos contado ciertas cosas, ciertos trucos que utilizábamos, ciertas cositas que necesitamos para montarla, pero claro, ya estaba montada. ¿Y qué hacíamos? Pues nosotros teníamos una idea, pedimos feedback y más o menos nos la confirmaron. Vamos a leer, nos han dado feedback por varios sitios, ¿no? Pero vamos a leer dos, no leer. Vamos a hablar de dos porque nos han mandado un correo expresamente. Entonces, bueno, creo que se merecen que los nombremos. Y vamos a tener su opinión en cuenta, evidentemente, y algunas cosas no, y las vamos a comentar. Para empezar, un tal Diego nos escribió allá por julio. Sí, por ahí, no me acuerdo. Al poquito de sacar el programa y nos dijo que hiciéramos un programa enfocado a nuevos podcasters. Efectivamente. ¿Qué más nos dijo, Enoch? Nos dijo también que nos enfocáramos también en nuevos podcasts de divulgación científica. Vale, y cómo hacer divulgación y demás. Eso es. Eso nos dio, bueno, llevábamos con la idea de hacer un podcast de divulgación, de cómo se divulga y cómo te ganas la vida divulgando. Y ese podcast no va a ser montando una red de podcast, sino es otro podcast o primicia, bueno, no es primicia porque lo hemos dicho por redes, pero es un podcast que estamos trabajando en él y que saldrá en octubre posiblemente. Estamos trabajando en él con una nueva incorporación a la red de Podcastidae que nos va a ayudar en el programa. Así que realmente la idea de Red de Podcast no es hablar de divulgación, no es hablar de ciencia, porque eso ya hacemos en todos otros nuestros podcasts. Y la técnica de cómo se hace, pues la vamos a contar en otro podcast. Con lo cual, Diego, si nos estás escuchando, ese podcast que nos decías que igual aquí, pues te vas a ir a escuchar el otro, que ahí te lo vamos a... pendiente a nuestra red, que lo iremos anunciando por aquí y en la red. Y también nos decía Diego, nos pedía que habláramos un poco de nuestra trayectoria, de cómo hemos llegado hasta aquí y cómo trabajamos o cómo hacemos. Pero esto es algo también que solemos hacer mucho en nuestro otro podcast, que es Actualidad y Empleo Ambiental, que tenemos una sección muy específica de empleo y también muchas veces, además de contar lo que hace el invitado, pues muchas veces nosotros, Juan y yo, también vamos dando pinceladas de por qué. Entonces, bueno, Diego, muchas gracias por tu opinión. La parte de contar cómo hacemos las cosas la vamos a... Bueno, ahora veremos, pero la vamos a mantener. Y de todo lo demás ya te hemos dicho, o derivando de otros podcasts, o ya está. Y luego también nos hablaba quién, Enoch, tenemos aquí otro mensaje. Sí, tenemos otro email también que nos mandó Eric estos últimos días atrás. Y también nos daba varias ideas, ¿no? Una primera que era la experiencia, igual que nosotros decíamos, de montar Podcastidae, pues de mantener Podcastidae, que eso también Eric decía que, bueno, algo habría que contar. Si os dais cuenta, hemos cambiado un detalle del inicio. Antes decíamos cómo montamos Podcastidae en nuestra red de podcast y hoy en la frase mía inicial he dicho cómo gestionamos Podcastidae, nuestra red de podcast. Así que, Eric, por ahí has acertado bastante. Por ahí has acertado bastante, Eric. Ya teníamos la idea, pero recibir tu correo fue como, pues sí, venga, nos confirma que vamos bien. También nos decía Eric que habláramos de otras experiencias, que entrevistáramos a gente que tuviera otras redes. La verdad que Eric lo focalizó bastante el correo en redes, ¿eh? Creo que él sí que pilló el tema de, oye, puede ser interesante para gente que se quiere montar una red. Además, yo creo que igual él tiene la idea de montar una red, sí. Entonces por ahí tiene que andar, sí. Sí, yo creo que sí. Y eso, Enoch, que aquí le vamos a recomendar no... Claro, aquí nosotros creemos que ya existen más podcasts de otras personas que están más especializadas o que llevan más tiempo, que se están dedicando más a esto específicamente.
Entonces nosotros entrar a ese punto no tampoco lo terminamos de ver como nuestro mejor punto de nuestro DAFO. Y sobre todo también porque es verdad que cuánta gente monta red, pocas. Entonces, a ver, tampoco queremos hacer un podcast que lo escuchen 3 personas, con lo cual creo que es interesante, sí, de vez en cuando, y nosotros vamos a hablar de ello, pero entrevistas específicas de cómo gestionas una red, cómo la gestiona otro. Bueno, igual sí lo hacemos en algún momento, igual hacemos algún programa especial. Sí, claro. ¿Alguna cosita? Sí, nos ha gustado la idea. Igual entrevistamos pues a directores de otras redes de vez en cuando, pero no queremos que sea el core del programa, ¿vale? Eso es. Pero sí que te vamos a recomendar que escuches, no, que aquí me ha apuntado 3 podcasts y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Con los 3 que has apuntado aquí. Yo he apuntado varios podcasts que se hablan este tema, a lo mejor no 100%, pero sí tangencialmente y que son muy interesantes. Uno es Tribucasters, muy chulo, muy recomendable, semanal. Otro es Vía Podcast, que también merece Diario. mucho la pena. A ver, aquí no se habla de cómo crear redes ni en Tribucaster ni en Vía Podcast, pero son 2 podcasts que para estar al tanto del mundo del podcasting sí o sí hay que escucharlos para estar al día. Y además, como suelen hacer entrevistas a personas relevantes, pues muchas de estas personas relevantes pues son o directores de redes o llevan redes, entonces tangencialmente se toca el tema. Exactamente. Y otro también, el podcast de Emilcar, de Emilio Cano. De Emilcar Promo Podcast, pues también, Emilcar también tiene su propia red, pues también es muy interesante. Sí, lo mismo, en Promo Podcast de vez en cuando habla de experiencia de su red, cómo gestiona algún podcast. No es específica de red, pero es verdad que también de vez en cuando habla de ello. Así que Promo Podcast, que sale cuando a Emilcar le apetece. Tribucaster, que es diario, que diga que es semanal. Y Vía Podcast, que es diario. Son 3 podcasts que recomendamos para todos los podcasters escuchar esos 3. Hay mucho más de podcasting. Eric, ya escuchaste el podcast donde hablamos de podcast que tenías que escuchar. Estos 3 los recomendamos, pero bueno, ahí tenéis uno donde recomendamos mucho, pero en concreto estas 3 las recomendamos. Sí. Y luego también nos pedía Eric que habláramos de forma gratuita o forma 100% gratuita de montar una red, de montar un podcast. Bueno, esto es algo que yo creo que en los podcasts anteriores siempre hemos dado alguna pincelada. Sí. Pero en principio, bueno, es una cosa que a nosotros también vamos a contar, pero tampoco nos parece como algo en lo que centrarnos 100% de que sea el core de nuestro podcast. Claro, porque nosotros esto lo conocemos, lo de 100% forma de montar una red de manera 100% gratuita. Pero claro, al no ser nuestro objetivo es profesional, pues es verdad que lo conocemos, porque hay que conocer el sector, pero no hemos profundizado, no te podemos decir si es mejor alojar en este servidor gratuito o en el otro. Entonces, bueno, hay maneras. Y bueno, podemos a lo mejor hacer un especial o hacer alguna cosita alguna vez para contarlo. Lo apuntamos, sí. Eric, para contarlo, porque igual a más gente le interesa. Pero bueno, al final no deja de ser montar podcast de manera gratuita y unirlo bajo una web. Pues ahí tienes la solución. Y como nosotros tampoco somos especialistas, tampoco vamos a saber exactamente qué servicio es el mejor para temas gratuitos. Pues hoy hay muchos, está iVoox, está Anchor, hay un montón, pero tampoco nosotros somos especialistas en saber cuál es el mejor, cuál tiene mejores características. No, pero digo, ahí la solución es buscar el mejor gratuito que os apañe y luego abrir redes sociales conjuntas, página web conjunta y ya tienes una web gratuita, una red gratuita. Bueno, si quieres que profundicemos, pues un día hacemos a lo mejor y profundizamos un poquito en este tema. Muy bien. Entonces, como hemos avanzado, Enoch, ya más o menos queda claro lo que vamos a hacer con MRP, montando una red de podcast. Y el por qué nos desnudamos. ¿Lo dices tú, Enoch? Ya que has dicho lo de desnudarnos. Efectivamente, nos vamos a desnudar porque si ya nos desnudábamos en este podcast y contábamos lo que hacíamos, ahora más todavía, porque vamos a contar nuestra experiencia de gestionando esta red de podcast y aportando el valor y lo que nosotros vemos que es interesante de toda esta gestión. Sí. Por ejemplo, si un día tenemos que comprar micros, pues a lo mejor el día que corresponda pues vamos a hablar de micros, pero no porque nos toque hablar de micros ese día, sino porque, oye, hemos tenido que comprarse un micro, pues vamos a darle una pincelada a los micros. Entonces va a ser un podcast más de así lo hacemos, o sea, así lo hacemos nosotros. Si te gusta escuchar cómo nuestras experiencias, nuestras peripecias y nuestra experiencia, pues este es tu sitio. Y si no, pues no es tu sitio. Ya está, así de fácil. No pasa nada, tenemos muchos otros podcasts en que puedes escucharnos. Sí, pero también la periodicidad la vamos a cambiar.
Eso es lo que quería decir yo también, porque claro, no es lo mismo como hemos estado haciendo hasta ahora, que era un proceso mucho más cambios cada poco tiempo, había que implementar cosas nuevas, estábamos implementando muchísimas cosas, pero ahora ya es diferente. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un podcast mensual, que va a ser el primer jueves de cada mes, y va a durar un poquito más. Sí, no llegará a la hora, pero media horita, algo así. Sí. Y luego, si tenemos que hacer algún especial entre medias porque nos apetezca, pues no descartamos que que de vez en cuando a mitad de mes pues tengáis una sorpresita. Pero eso van a ser programas especiales, ¿no? Pero el programa donde vamos a contar nuestra experiencia, primer jueves de cada mes. Ese va a ser nuestra... Sí, siempre y cuando no caigan festivos o cosas raras que lo retrasemos, pero bueno, en principio el primer jueves de cada mes. Eso es. Pues bueno, pues vamos a contar lo que venimos a contar. Entonces, efectivamente, ya hemos contado el background, ahora vamos al lío. Claro, entonces, todos los programas los vamos a partir en dos, básicamente, en qué hemos hecho hasta hoy y qué vamos a hacer a partir de hoy. Entonces, sí, básicamente. Mirando para atrás, porque una red, o sea, contar nuestra experiencia es contar qué hemos hecho y qué tenemos en mente. Así que, ¿qué hemos hecho este último 2 meses, este último verano, ¿no? Pues este último verano hemos ido a la playa, nos hemos ido... que está muy bien, hombre. Sí, pero hablando de la red, pues bueno, como ya intuimos, ya dijimos en los programas anteriores, muchos podcasts en verano paran. Entonces, pues nosotros no ha sido así. En nuestra red muchos han parado. Y de hecho nosotros les dimos completamente libertad para que cada uno hiciera lo que quisiera. Les expusimos lo que a nosotros creíamos que eran ventajas y desventajas de cada una de las opciones, y cada podcaster decidió, en función de sus circunstancias, parar o continuar. Y básicamente el programa normal, como tal, solo lo has continuado tú, Enoch, con tu charco, porque todo lo demás hemos hecho cosas raras. ¿Verdad? Paula, como ha hecho una serie, pues también... Claro, porque lo que se ha hecho en el verano ha sido, la mayoría han parado. Enoch con su programa El Charco, donde va pisando charcos de medio ambiente, metiéndose en opiniones conflictivas siempre, pero bien fundamentadas, ha continuado con total normalidad. Efectivamente. Pero, y luego otros 2 programas, el que tenemos Enoch y yo conjunto, Actualidad y Empleo Ambiental, y Paula Baldó con su programa Vendrán Lluvias Suaves, que habla de emprendimiento verde, más o menos cómo montar un negocio sostenible y esas cosas. Lo que hemos hecho ha sido tanto nosotros en Actualidad como Paula, hemos hecho un especial de verano. Eso es. Nosotros hemos hecho uno de turismo mirándolo desde una parte científica al turismo, hablando con profesores de universidad, con gestores. Hemos hecho una aproximación de 5 programas al mundo del turismo, sobre todo este año con el COVID ha sido muy peculiar, entonces hemos hecho esa aproximación COVID, turismo, futuro del turismo, pasado del turismo, no solo ha sido COVID, pero bueno, buscando ahí eso. Y la verdad es que ha estado muy chulo, ha tenido programas muy, muy chulos, pero eso es lo que dice Juan, lo que hicimos fue grabarlo antes del verano. En julio, nuestro julio fue un julio bastante atareado, porque nos tuvimos que grabar todos los episodios y luego los hemos ido soltando de tal forma que nosotros hemos tenido vacaciones, pero el programa ha continuado como siempre cada martes. Me ha hecho gracia lo de grabamos antes del verano, grabamos en julio. Claro, en julio no es verano. No es verano. Yo no pasé calor grabando casi en julio. No, que va, tampoco. Yo sin aire acondicionado, que todavía no me lo han arreglado. Y Paula, con su Vendrán Lluvias Suaves, pues hizo lo mismo. Ella se hizo un curso que está muy chulo, que es como un curso para aplicárselo a uno mismo en varias partes, en la que vas haciendo cómo desarrollar tu negocio sostenible, cómo enfocarlo, y está muy chulo. Él ya hizo 4 programas en el que iba dando como un pequeño curso en cuatro sesiones, que también lo grabó y lo fuimos publicando durante agosto. Vale, entonces de aquí lo que queremos decir, aparte de hacer publicidad a nuestros podcasts, que siempre está bien, lo que queremos decir es que una opción para el verano es esa, ¿no? Tú descansas, pero los oyentes no, le preparas algo más atemporal, bueno, aunque nuestros programas son atemporales, no, pero le preparas algo más atemporal. Y lo bueno es que en el podcast los puedes dejar grabados, los puedes dejar programados. Es que nosotros dejábamos programados hasta las redes sociales. O sea, se quedaban los programas sí. o sea, programados de pe a pa, subidos a la web, programados en Spreaker, programados en la web, programados en Twitter, y te quitas el follón. A ver, luego siempre, esto es mentira también, es verdad que siempre tienes que estar pendiente. En Instagram no se pueden programar, las stories. Bueno, hay ciertas cosas que hay que estar pendiente, pero es una posibilidad para el verano.
Si hay reacciones, porque siempre en redes sociales, obviamente, si estás, pues, oye, hay reacciones y está muy bien que tú que respondas a esas reacciones, pero bueno, no es lo mismo que todo el trabajo hacértelo en el momento. Sobre todo porque un podcast, si no le das difusión en redes, cuesta. Todavía nuestros podcasts todavía no tienen la potencia. Bueno, incluso en podcasts muy potentes, muy potentes, yo escucho a podcasters decir que si no le dan difusión en redes se escuchan menos. Emilcar, por ejemplo, lo dice, y Emilcar tiene una comunidad detrás que no tiene que decirlo que escuchen su programa. Pero parece que al no ponerlo en Twitter, no darle movimiento en redes, se escucha menos. Pues nosotros no somos menos que estos cracks del podcasting, pues a nosotros nos pasa igual. Además hay que tener en cuenta que igual que nuestras costumbres en verano cambian, pues las costumbres de nuestros oyentes cambian. Y puede ser que personas que antes te escuchaban, pues en verano no te escuchen, o sí, o tengas nuevos oyentes, o vete tú a saber. Como es un periodo raro. Que si vas a grabar en verano, si vas a emitir en verano, por lo menos ese ratito de redes sociales lo tienes que programar, porque si no al final... Es un trabajo que sí, siempre hay que contestar, hay que mover un poquito los programas y tal. Y bueno, eso sí que lo hemos hecho, pero no es lo mismo estar moviendo en redes desde la cama cuando te levantas un poquito a ver si se ha programado que estar grabando un programa. También por los invitados, porque no es lo mismo pillar un invitado en julio que en agosto. Sí, efectivamente. Y luego también una cosa que hicimos, porque obviamente nuestras redes sociales, si no tenían programas nuevos, porque la mayoría habían parado, hicimos una estrategia que, bueno, llevamos haciendo ya algún tiempo, pero ahora también lo hemos optimizado, que es rescatar programas antiguos. Y justamente hoy hemos tenido una reunión para ver... Sí. Hoy que grabamos, hoy que es día 30, ¿no? 31 de agosto. 31 de agosto. Hemos tenido una reunión para ver qué tal había ido y bueno, pues muy bien. Ha sido una estrategia muy chula el rescatar programas antiguos, no hay ningún problema. Sí, la verdad que ha funcionado bien y esto es experiencia para otros años, ¿no? Igual en verano funciona muy bien el rescatar programas antiguos sin darle tanto contenido, a lo mejor parar y dedicar más tiempo a... No te metes la paliza de julio y dedicas tiempo a rescatar programas antiguos, pues yo creo que es una buena táctica. Lo que pasa es que este año era muy raro, entonces este año, pues bueno, lo hemos hecho así, pero igual es una buena táctica porque nos ha funcionado, programas se han reescuchado mucho, programas antiguos, o sea que nos ha funcionado bastante bien. Hay que tener en cuenta que que lo que rescates no sean programas que hayan caducado, porque la temática fuera muy concreta y caducara en su momento, pero mientras funcione, pues sin ningún problema. No hay que tener complejo porque sean programas antiguos. Sí, y es que el caducado en podcast es difícil. A no ser que hables muy de noticias, porque incluso nosotros con actualidad y empleo ambiental, sí, que hablamos de temas de actualidad, no caducan. Es muy difícil que caduquen. El podcast no lo grabas de un día para ese día emitir rara vez, a no ser que sea de noticias, pero el que hace un podcast de noticias ya tiene claro su formato. Efectivamente. Si nosotros hablamos de un desastre ambiental que ocurrió en mayo, pues en agosto las claves que nosotros dimos del análisis de podcast, análisis sosegado, análisis lento, siguen siendo válidas en agosto. Entonces, por ahí el podcast, al ser un análisis más sosegado, aunque sea de actualidad, es verdad, nosotros nos hemos dado cuenta que se siguen escuchando, que se siguen hablando, o sea que por ahí guay. Y lo último que hemos hecho este verano, ya lo ha dicho Enoch, que ha sido hoy, 31 de agosto. Ya sabemos que según la teoría de Enoch, el verano empieza el 1 de agosto y acaba el 31, o sea, hoy, último día de verano. Hemos hecho análisis de las redes desde que iniciamos Podcastida y bueno, hemos hecho ahí un análisis potente de lo que ha sido todas las redes sociales hasta el día de hoy. Y no sé, ¿alguna pincelada que podamos dar, Enoch, ya que estamos desnudándonos? A ver, ha sido muy interesante este tema de una conclusión muy chula que hemos tenido. Y es que los programas que funcionan bien cuando fue su día van a seguir funcionando bien, aunque sea posteriormente. O sea, en toda la historia de un podcast, y no estamos hablando de un podcast en concreto, sino varios de la red de podcast, de Podcastidae, si uno en concreto funcionó muy bien en su día, va a volver a funcionar bien. Sí. Eso nos hemos dado cuenta, que parece que es como, ¿cuáles movemos? ¿Los que menos escuchas tuvieron porque igual llegaron a menos gente y se escucharon menos? ¿O los que más escuchas tuvieron? Entonces, nosotros hemos compartido todos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los que más escuchas tuvieron vuelven a ser los que más se escuchan. Entonces, no es que antes no se llegara, es que antes ese tema no enganchó, la gente no te lo recompartió, no gustaron tanto. Y hablamos de programas del mismo podcast, o sea, con el mismo podcaster, el mismo podcast. Y decir, pues Álvaro Luna no funcionó tanto y este sí. Recomparte los dos en verano y el que no funcionó en mayo
no funciona en agosto. Y el que funcionó en mayo, funciona en agosto. Eso es algo que hemos extraído que me parece muy interesante a mí. Sí, a mí me parece una conclusión muy interesante que, oye, que no quita que ahora los que no funcionaron vamos a dejar de compartirlos porque todos tendrán su público. Pero tienes que saber que los que van a funcionar van a ser este y este. Y ya está. Por la temática, porque gustan, porque no. Eso es importante, el análisis de qué ha funcionado, qué no, qué estás haciendo, qué no, a nivel de cualquier empresa. Y esto al final no deja de ser una sección de una empresa. Nuestra red de podcast es una sección de nuestro negocios, por así decirlo. Sí. Pues el análisis de datos es imprescindible y aquí lo hemos hecho y nos ha dado cositas pues como esas, ¿no? Cositas interesantes. Además, el podcast, lo que funciona en una red, funciona en todas. También nos hemos dado cuenta de eso. Son también cosas interesantes. Y luego también muy interesante, hemos estado haciendo los análisis por redes sociales, dependiendo de cada red, dependiendo de las circunstancias de cada red, de los oyentes que están en esa red y cómo interactúan. Y bueno, es muy interesante verlo y sobre todo para el futuro, para saber cómo actuar. Perfecto. Pues vamos con el siguiente. Ya hemos hablado de hasta hoy, que acaba el verano, el 31 de agosto. Vamos a ver a partir de mañana, 1 de septiembre, que ya entramos en el invierno. La temporada es del 1 al 31 de agosto es agosto, es verano, y del 1 de septiembre al 31 es invierno. O sea, hoy empieza el invierno para los podcasters. Vale, pues entonces, nueva temporada. Pues nueva temporada viene muy, muy chula la nueva temporada. Sí, porque ya hemos hablado de un podcast nuevo que empezará presumiblemente en octubre, el negocio de la divulgación. Muy importante esta parte. No es cómo hacer divulgación científica, no. Es cómo vivir de la divulgación científica. O sea, cómo hacerla, pero cómo hacerla ganando dinero. O sea, vamos a intentar hablar de temas de cómo se gane. A ver, habrá programas donde hablaremos mucho más de cómo ganar dinero y otros días que igual menos porque, oye, igual sean más de manera tangencial. O sea, en Twitter, ganar dinero haciendo hilos de Twitter pues va a ser complicado y hablaremos de Twitter. Pero bueno, va a ser cómo vivir y hacer divulgación. Eso es, muy importante. Luego nos vienen otros 2 podcasts más, ¿no, Enoch? Uy, 2 podcasts que de estos no vamos a poder decir mucho, pero no sé, yo tengo muchas ganas de escucharlos. Sí, por lo menos la temática sí, ¿no? ¿Podemos hablar de temáticas? Venga, vamos a decirla, ¿no? Venga, di tú. Pues mira, uno que va a hablar de entrevistas de gente que se mete en sitios muy raros, gente que se mete en medio de una selva, gente que... Pues eso, gente que se mete a hacer investigación, a hacer documentales a una selva, o gente que se mete con monos. Fuera de España, claro. A ver, lo están grabando y no hemos escuchado programas todavía, pero por lo que nos ha dicho la podcaster, va a ser de eso. Y además, con el nombre que le ha puesto, que no lo vamos a decir por si acaso hay cambio, creo que va a estar muy chulo. Y con los ponentes y con los invitados que nos ha dicho algunos, va a estar muy chulo. Va a estar muy chulo. ¿Y el otro, Enoch? Pues el otro va de, hablando así más océano, ¿no? Un poco así en genérico, aunque va a ser más específico, pero tampoco quiero dar muchas pistas. Sí, océano incluso. Creo que también dijo que iba a hablar de aguas terrestres, pero va a ser de aguas sobre todo y de ecosistemas acuáticos. Eso es. O sea, y de ponerte la escafandra de buzo, que yo no sé si usará eso ya, ¿no? No tengo ni idea. Cogiendo tu botella y sumergiéndote a bucear. Y yo tengo muchas ganas porque de ecología marina no tengo ni pajolera idea. O sea, cero patatero. Pues va a ir de eso, con entrevistas también y creo que también se lo están trabajando. Y bueno, cuando esté nos iremos avisando, esperemos que sea pronto. La idea era que salieran en septiembre. Pero es verdad que con todo el COVID, todo este follón, este está siendo muy raro, muy, muy raro. Entonces, sí. Si no es en septiembre y es en otra noviembre... pista que podemos dar es que van a ser 2 voces femeninas. Sí, bueno, es que nuestra red nos mola lo de las voces femeninas, ¿eh? No sabemos por qué, pero así funciona. Funcionamos así. Más cosas, más cambios, ¿no? Que algo más que ha visto cambios. La gente justo al principio de esto, antes de hablar yo, ya había un cambio. Antes de lo de gestionando ya lo habíamos metido. Efectivamente, y es la identidad sonora. Si os fijabais, anteriormente teníamos otra identidad que se escuchaba un sonidito y luego una voz te decía, este es el podcastidades de la red de podcast, tal. ¿Y ahora qué es lo que tenemos, Juan? El gong final. Hemos metido 5 segundos de... que es el final. Si os acordáis de la cabecera antigua, es el final de la cabecera. Eso lo hemos mantenido. Y eso tiene un porqué. ¿Por qué? A ver, porque generaba mucha confusión
que dijera Podcastidae, porque la gente se creía que Podcastidae era un podcast. Entonces, claro, no queríamos transmitir eso, o sea, queríamos transmitir unidad de grupo, unidad de varios podcasts bajo la marca Podcastidae. Entonces, por eso decíamos Podcastidae. Pero cada podcast tenía su nombre. Entonces, cuando ya en redes varias personas te etiquetan y dicen, hey, en el en Podcastidae escuché hablar de esto. Ya, pero es que lo ha hablado Álvaro Luna, lo hemos hablado nosotros, lo ha hablado... Claro, entonces dijimos, oye, igual aquí hay un problema de concepto. La gente se piensa que Podcastidae es el nombre del podcast. A ver, el oyente de podcast tradicional, el que escucha mucho podcast, ese no se va a equivocar. Pero al oyente ocasional, y creo que nosotros apuntamos mucho a ese oyente sí, que le empieza a gustar el mundo del podcast, pero le gusta la naturaleza, le gusta la ciencia, y dice, uy, voy a escuchar esta nueva forma de divulgar, voy a escuchar a esta gente, uy, pues yo que escucho mucho a Clara Cerebrotes en YouTube, oye, tiene un podcast que se llama Mentes Covalentes, voy a escucharlo, a ver qué... Eso es. A ver qué es esto de los podcasts. Ahí creo que a la gente le dábamos mucho peso al nombre y la gente pensaba que el nombre era Podcastidae. Y no queríamos eso. Queremos que cada podcast tenga su entidad propia y que lo importante no es de la red a la que pertenecen, sino el podcast y los podcasters que lo hacen. Entonces, y por eso lo hemos cambiado. Hemos dejado solo un sonido, 5 segundos, 7 segundos y ya está. Y cada uno ya oyendo eso ya tienes que saber dónde estás. Pues ya y está. Si algún podcast no lo pone, tampoco nos vamos a enfadar. Lo importante para nosotros son los podcasts, la calidad de los podcasts. Y a nosotros, a ver, no somos muy maniáticos de uy, es que hay que decir el nombre en la tercera sílaba y con un acento. Tampoco vamos a ponernos con ese tema tontos. Eso es. Y luego tenemos otra novedad también muy chula. Sí, muy rápido. Que tenemos canal de Telegram. Que como no nos gustaban los canales de Telegram, pues hemos abierto uno de Podcastidae. Sí, a ver, hay gente que no lo ha dicho, que por qué no lo hacemos y tal, y como, bueno, tenemos un grupo de actualidad ambiental, ¿qué grupo? Y hemos dicho, vamos a hacer un canal, oye, todo el que quiera enterarse de todos nuestros podcasts, pues tiene el canal de Telegram de Podcastidae, se puede suscribir y ahí irá a enterarse de manera automática de todos los podcasts de la red, de todos los programas. Efectivamente. Bueno, vamos yendo, ¿no? Yo creo que sí, venga, vámonos. Ya no sé si lo estás escuchando o no, pero yo ya he lanzado la cabecera de cierre y nos quedan 40 segundos para irnos. Venga, vámonos. Bueno, pues deciros que podéis dejarnos vuestros comentarios y propuestas en www.reddepodcast.com. Yo soy Juan María Arenas y podéis encontrarme en jmarenas_eco en redes. Y yo soy Enoc Martínez, que me podéis encontrar en @enochmm. Y nada, os esperamos el siguiente programa en Montando una Red de Podcast. Nos escuchamos. Adiós.